de los resultados de las elecciones en Brasil, donde pues hubo una situación que nadie, absolutamente nadie, podía decir o puede decir que hizo un pronóstico, que el pronóstico se cumpliera. Nadie puede decirlo, porque bueno, ganó Lula, qué bueno que ganó Lula, pero el resultado es de infarto. El resultado es de infarto. Es decir, esto es más allá de lo que es más reducido el margen que el que se denomina empate estadístico. Empate estadístico, es decir, por el porcentaje que ganó Lula, pudo haber ganado Bolsonaro. Es decir, que cualquiera de los dos, el resultado de las elecciones en Brasil es que cualquiera de los dos la pudo haber ganado. Qué bueno que la ganó Lula. Qué bueno que la ganó Lula. Qué bueno que Brasil tiene un sistema electoral muy poco conflictivo. En Brasil, que he estado en varios procesos electorales en Brasil, usted se sorprende porque en los colegios electorales no hay delegado de los partidos. No hay delegado de los partidos, pero tampoco hay que establecer una vigilancia de las urnas y entonces ese resultado llevarlo al centro donde deba llevarse de manera custodiada. Nada de eso. Nada de eso. Es decir, sí están los partidos porque se trata de una elección y los partidos están en alguna medida en el entorno, orientando, recibiendo a sus votantes, pero no tienen una incidencia interna en el colegio. No. En el colegio lo que están básicamente es el personal del colegio. El personal que el arbitraje electoral pues ha establecido allí. Y entonces, al final, como el voto es electrónico, al final sencillamente se hace una impresión del resultado final y ese resultado final, el presidente o la presidenta de la mesa se lleva una copia y sale por ahí como si nada, sin ningún problema, porque si intentare alguien tomar ese resultado, etcétera, todo eso está registrado y eso nunca ha dado problema. Y entonces pueden ir a votar 140 millones de personas sin ningún problema. Y en poco tiempo, ahí está el resultado. Y ese es el resultado. Ese es el resultado. Imagínense usted unas elecciones en República Dominicana por ese margen. Por ese margen sería una cosa sumamente caótica. Sumamente caótica. El Lula alcanzó 60 millones de votos. 60.346.999. Y Bolsonaro alcanzó 58.206.354. Muy reñido porque a Bolsonaro le dieron resultados las tres P de la que habla Moisés Naín en La venganza, en la revancha de los poderosos. Las 3 P. ¿Cuáles son las 3 P? Estamos hablando de las 3 P. Polarización, que Bolsonaro pues le sacó bastante provecho a ese asunto
de la polarización. Estamos hablando de populismo y estamos hablando de posverdad. Esas tres P encarnadas en un candidato como Bolsonaro lo llevaron prácticamente a retener. Debe tener un dolor de cabeza terrible porque él sabe que por fracción no ha retenido la presidencia de Brasil. Por fracción no la ha retenido, porque hizo provecho muy correcto muy beneficioso, no correcto, pero beneficioso en términos electorales de las llamadas 3P. Lula tuvo que sacar de abajo para consolidar esta resurrección política, porque paradójicamente se percataron de que la figura de Lula era una figura más popular y con menos rechazo que el partido, que el PT. Entonces tuvieron que colocar a un lado el PT y concentrarse en la L de Lula, concentrarse en Lula. Y Lula era una evocación de mejores tiempos en el pasado. Y Lula era, además de una evocación de mejores tiempos en el pasado, también Lula era una víctima de la persecución política. Recordemos que cuando a Lula lo quitan del medio, cuando el Ministerio Público y la propia justicia son usados en el Brasil como un instrumento de persecución política, incluso cuando se prestan a servir a intereses internacionales que le interesaba el descalabro de la economía brasileña, porque de eso se trataba también cuando se hace toda esta presión desde Estados Unidos contra empresas brasileñas que ya están logrando una gran expansión en el mundo. Entonces se encuentra digamos, una estructura judicial que se pone al servicio de esa causa y pues desarrolla todo un proceso de persecución política contra Lula, que le va a llevar a la cárcel y a perder parte de su vida en la cárcel por varios expedientes traídos por los moños. Traídos por los moños porque un hombre que no tiene un real o que no tiene $0.50 depositado en cuenta en ninguna parte del mundo, que tampoco tiene, digamos, un patrimonio, propiedades, etcétera, pues es acusado de corrupción. Es acusado de corrupción sin mayores fundamentos. Lo que se da es un juez que de antemano le pide a los fiscales las acciones. Es decir, que el juez no se comporta como un tercero imparcial, sino que el juez ya está prejuiciado. Está prejuiciado porque las acciones que está encaminando el Ministerio Público han sido coordinadas, ordenadas y orientadas por el juez que está al frente de la persecución política. Entonces, este hombre pues resiste todo eso, no sin que se le queden cosas muy, muy valiosas en el camino, y logra colocarse de nuevo en el sitial que estaba antes de haber padecido todo este proceso. Porque, repito, cuando se produjo
lo de la persecución política contra Lula. Lula no era Bolsonaro el que encabezaba las encuestas, era Lula. Era Lula. Y habría sido una persona difícil de vencer en un proceso interno. Yo no sé qué le llevó en esa oportunidad, porque bueno, la persecución fue por eso. La persecución fue para evitar que volviera a la presidencia de Brasil. Fue para evitar eso, que le cayó encima todo un aparato judicial prejuiciado. Le cae encima para evitar eso. Yo no sé qué le llevó de nuevo a aspirar. Estando en el país, participé en una tertulia privada con él, y en esos momentos, cuando él vino a la República Dominicana, Lula entendía que lo más absurdo que puede haber, y así lo dijo, es una persona que haya gobernado varios periodos queriendo volver a gobernar. Eso planteó Lula, y descartaba totalmente la posibilidad de volverse a presentar en el futuro. Luego lo vi aspirando. No sé si porque él era la única garantía de triunfo de su partido, porque se había caído mucho su sucesora, Dilma Rousseff, no sé por qué. Y entonces, cuando va en el camino de las aspiraciones y está la proyección de que puede regresar, le cae encima todo el aparato judicial para quitarlo de en medio. Y lo quitaron de en medio. Entonces vino el fenómeno de Bolsonaro, y después que se demostró cómo fue empleada la justicia de manera perversa como un instrumento de persecución política, él se reivindica y se coloca de nuevo al frente en todas las encuestas. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, una cosa es todo este apoyo que reunió Lula, pero Lula no se enfrentaba a Bolsonaro. Lula se enfrentaba también a toda la maquinaria de un gobierno, que de por sí tiene un porcentaje de puntuación. Y con todo y eso, aunque sea por un margen no tan amplio, el hombre ha ganado las elecciones de nuevo. ¿Quién es él? Él es una persona que lo podamos colocar en el club del llamado socialismo del siglo XXI. Él tiene similitudes con ese club, pero él no es exactamente una representación de ese club. Aunque sí él fue el que tuvo la iniciativa después del derribo del muro de Berlín, cuando ya la llegada al poder por la vía revolucionaria quedaba descartada. Entonces Lula tiene la idea de que las izquierdas aprovechen los espacios electorales para llegar al poder. Y entonces en el año de 1990 convoca el denominado Foro de Sao Paulo, que lo convocó el PT. Y es a partir de ahí que se articulan las estrategias que van a permitir lo que vimos después, empezando por el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela y todas esas cosas que hemos conocido. Pero a diferencia del chavismo, del danielismo, de esos desastres, Lula es un hombre que cree en el crecimiento económico y que sabe que no hay ninguna otra manera de redistribuir riqueza que no sea creando riqueza.
que lo primero que hay que hacer para redistribuir riqueza es crear riqueza. Y entiende que no es con palabrería que se crea un nuevo orden económico mundial. En gran medida también él pagó las consecuencias de la creación de ese nuevo orden mundial con el grupo de los BRICS, con la creación de instituciones paralelas financieras, especie de fondo monetario y una serie de cosas. Todas esas cosas se la cobraron. Todas esas cosas se la cobraron. Pero bueno, ahí está este hombre de nuevo de pie. De pie. Le deseo suerte. No es fácil lo que él tiene por delante, salvo el caso de Balaguer. Salvo el caso de Balaguer, los retornos han sido fracasos. Ahí está el caso de Carlos Andrés. Fracaso incluso con las mejores intenciones. Cuando viene un gobernante que ya tiene un cúmulo de experiencia, que ha renunciado al populismo, que quiere dejar su impronta, se encuentra con un ambiente que le impide esas cosas. Entonces, no es fácil. Él ha prometido que no viene con ansias de venganza, que va a tratar de, digamos, quitarle intensidad a la polarización y que vuelve a tratar su programa social, su programa de rescate de muchas personas de la pobreza, el programa que permita a estudiantes ir a las mejores universidades, independientemente de que no sean de familias adineradas, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, realmente desearle suerte a Lula, y hay una gran lección. Ahí hay una gran lección en el sentido de que se puede querer sepultar a un político. Se puede querer sepultar a un político, pero eso no se logra así por así. Sí, hay la resistencia necesaria para, porque pasa el tiempo, las cosas se esclarecen y después vuelven a la normalidad. Así es que desearle suerte a Lula da Silva en este nuevo desafío, que tiene de volver a la presidencia, de volver a postularse, como le ha tocado cuando era un hombre que había descartado totalmente esa posibilidad. Finalmente, señores,